a Mentes sin Caja. Mentes sin Caja, nuevamente encontrarnos en un podcast después de como 2 años. Casi 2 años, ¿sí? Bastante tiempo sin Sin tener este un espacio. proyecto y sin este espacio acá en Radio Punto Cero, nuestra Sí, casa de radio y de podcast. exactamente, sí. Felices de estar de nuevo por acá. Y también felices de iniciar este espacio, como decía Fernando, que bueno, es un proyecto que bueno, va a tener muchas aristas como el anterior y en el que nos proponemos algo, digamos, muy difícil, que es tratar de pensar las cosas desde otro lugar. Tratar de abrir un poco la mente y de salir de la caja, ¿no? Como es un juego de palabras que tenemos en esta metáfora de mente sin caja, ¿no? Es como, viene como el inglés, ¿no? Esto de salir de la caja, de pensar fuera de la caja, pero acá directamente abandonamos la caja, o sea, estamos como un poco a la deriva, podría ser, Mm, a la deriva, pero en búsqueda. en búsqueda, No es, exacto. o sea, en realidad nuestra mirada no es estar en un estado anárquico ni perdido, sino en un estado de curiosidad. Vos sabés que mientras estábamos armando el proyecto me vino a la mente como idea, como ejemplo de lo Sí. que nosotros queremos proponernos en este espacio de búsqueda, una historia que es la historia de cómo los seres humanos transformaron su vida radicalmente a partir de un descubrimiento que seguramente la ciencia A ver, todavía no nos. ¿puedo aventurarme? A ver, A ver, ¿qué sería? Cuando descubrimos... Bueno, el agua no puede ser. ¿Es un alimento? no, pero tiene mucho que ver con eso. Upa. Bueno, no es la milanesa entonces. No por ese No, lado. no, es una historia un poco más antigua que la de la milanesa. Es la historia de cuando los seres humanos descubrieron el fuego, o por lo menos Ok, ok, descubrieron. ok. O sea, tú tienes data de esa época, ¿no? Lo que No, entiendo es eso. no la tengo, pero me puse a fantasear y a pensar lo siguiente. A ver, Los seres humanos conocían el fuego porque seguramente asistieron un incendio un o... trueno, un rayo, ¿no? Exacto. Ok. Y poniéndonos en la piel de esos hombres tan antiguos, Mm, pienso que anhelaban el fuego también, porque imagínate que padecerían frío, tenían que comer siempre la comida cruda o claro. podían elegir pocos alimentos. Por él le daba también como mucho miedo, porque imagino agarrar algo que no termino de entender tanto y que produce como una especie de calor. No hay algo como tan cercano, como si fuera el sol, ¿no? Cayendo. Exacto. Entonces, me imagino que incluso, no sé, imagínate que se va el sol y entran en una noche profunda porque no había ninguna luz Ok. más que la luna, entonces se les acababa el día pronto y bueno, no podían aprovechar más el espacio, les daría temor porque seguramente escuchaban los ruidos de la naturaleza, los Y quedaban ahí. depredadores. Entonces me imagino, no sé, estar en la piel de aquel que por casualidad frotó las piedritas, ¿no? Ok. Prendió Qué una estaría chispa. pensando, ¿no? Diciendo, bueno, las chispas y cómo sale el fuego. O que a lo mejor agarró algún fuego que ya estaba hecho, de algún relámpago, una antorcha, ¿no? Como tratar de preservar eso y ver cómo se podía replicar. Y me imagino también las reacciones de la comunidad. Ay, no, pero A ¿cómo vas a correr. tocar eso? ¿Es Despavorido. peligroso? Claro. Mirá este loco que está haciendo con eso. Nos vamos a morir todos. Pero de esa, digamos, de ese acto atrevido, ¿no? De, Sí. de provocar fuego y de poder, digamos, encender una fogata, Mm. toda la comunidad se benefició. De hecho, empieza a surgir la tradición oral un poco así también, ¿no? De esas narraciones alrededor de la fogata y de lo que significa esa unión en el fuego. Claro, la reunión por, digamos, cocer los alimentos, sabes que también se transforma sustancialmente el cerebro porque comienzan a comer Claro. más alimentos cárnicos, ¿no? Mucho Y más esas proteína, proteínas, menos, menos exactamente. problemas para la salud O también. sea que también cambió, digamos, el metabolismo de estos seres humanos, las fuerzas, el modo en que aprovecharon el tiempo, porque hubo noche, hubo luz, hubo más seguridad.
Y de ahí decantaron un montón de otras acciones como, bueno, protegerse, lanzando, ¿no? Flechas de fuego, Flechas encendidas. Entonces, mirá cómo, conquista. cómo una acción que puede ser que haya sido fortuita, probablemente, pero de alguna manera arriesgada, ¿no? Saliéndose de lo que el común estaba realizando, puede impactar grandemente, ¿no? En Sí. cómo miramos incluso la vida, ¿Cómo ¿no? pensamos algo como, no sé, que al principio podría ser como de los dioses y que lo traemos a esta vida y lo hacemos más terrenal, como algo en lo que podemos obtener un beneficio y que no tiene que ser tan místico? Imagino que no fue así al inicio, pero vamos, ahora cualquiera puede encender un fuego si tiene, qué sé yo, gas en su casa o una cerilla. Para encenderlo no es como tan complicado, incluso es portátil ahora. Exactamente, ¿no? Ahora ya lo tenemos incorporado en nuestra vida. Pero la cuestión es, digamos, posicionarnos o tratar de hacerlo como ejercicio diario en un espacio donde no está parado todo el mundo, ¿no? O sea, saliéndonos de lo que es las costumbres del espacio seguro, del espacio de confort. Eso es de alguna manera atreverse a mirar desde Por otro fuera lugar, y ¿no? salir de la caja. ¿Y qué implica eso, Fernando? Bueno, eso implica muchísimas cosas. Primero, que quizás te van a señalar. Lo primero que vas a encontrar es mucho señalamiento. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Por qué piensas de esa manera? Pero si uno piensa un poquito más allá, le ha pasado casi a todas las ciencias, en particular a la psicología. O sea, si no vencemos los miedos, si no salíamos de esa caja casi que negra, desde esa caja que no era translúcida, que nos metieron los conductistas, de que no se podía sino evaluar aquello que era observable, cuando empieza a cobrar sentido las emociones, la cognición, ¿no? La memoria, la atención, todos esos procesos tan importantes como para medir, para que los seres humanos puedan aprender sobre eso. Si no salimos de ahí, casi que en este momento no podríamos aprender y comprender por qué es importante las emociones en nuestra vida. No estaríamos tomando la discusión de cuán necesaria es una materia que aborde toda la inteligencia emocional en una escuela. O, por ejemplo, como vamos a tocar también en el podcast más adelante, un poco de la ludopatía infantil. O sea, si nos asustamos con este primer inicio que tenemos y no damos el paso siguiente, como que las cosas se quedan invisibles. Y el que queden invisibles o el que sean místicas termina siendo un daño para nosotros mismos, porque no podemos poner en tela de juicio aquello que está establecido. Por ejemplo, para hablar quizás sobre nuevas formas de vivir, de aprender, de sentir, de tener un aprendizaje diferente, distinto, algo que rompa un poco el esquema y que nos haga salir de esa caja. Y esto es cuestiones que queremos hacer acá en este podcast, ¿no? De abrir la mente y de invitar profesionales que también nos ayuden a salir de esta caja. Exactamente. ¿Y por qué en este tiempo, no? O sea, realmente la humanidad se ha motorizado, ha avanzado gracias a que existe esta actitud, yo diría que vital, ¿no? De querer aprender cosas nuevas, de querer buscar, de querer descubrir, Ujú. experimentar. Y estamos en un momento tan dinámico, tan también incierto de alguna manera, ¿no? En la que no sabemos, digamos, cómo o hacia dónde nos encaminamos como humanidad en tantas cosas, Sí. que quizás es un excelente momento para pararnos a mirar el tablero desde otro lugar y buscar algunas respuestas o quizás descubrir muchas Descubrir, más preguntas. sí, y no asustarnos también por lo que está pasando, porque, no sé, la mitad de la gente ahora, con todo el tema de las inteligencias artificiales, vamos a estar como en Skynet, o sea, va a llegar un robot gigante y va a ser como el acabose de la humanidad. Y creo que pasó la misma discusión cuando las máquinas de escribir versus la computadora. A mí me tocó en mi escuela aprender a mecanografiar. Ya eso hoy día, digamos, no te lo enseñan, deberían, de alguna manera, que si no uno termina escribiendo solo con los índices o con los pulgares. Pero era una discusión que estaba, o cuando recuerdo que a mí no me dejaban utilizar la calculadora para ciertas actividades en mis clases. Ahora todo el mundo usa la calculadora y eso no impide que te aprendas las tablas de multiplicar.
eso no impide que sea importante ese aprendizaje para desarrollar conexiones neuronales. No porque mañana no puedas hacerlo desde un celular, no tienes que aprenderlo, sino para incorporar ese conocimiento que te va a ayudar a que tus neuronas tengan más conexiones, ¿no? Es más robusto. Vamos, a pesar de que hay un montón de inteligencias artificiales o de programas que te lean en voz alta, no está de más aprender a leer. No porque otro te lea, entonces ya, digamos, no es interesante la lectura, ni se han dejado de escribir más libros porque ahora una máquina los pueda hacer también. No se han dejado de pintar cuadros porque alguien los puede hacer también con un solo clic o con un prompt. Es decir, es tratar de utilizar estas cuestiones a nuestro favor, no sintiéndonos como que va a arrasar la humanidad de tal manera que ya no vamos a perder como el sentido artístico, el sentido último del ser humano, como si solamente hubiésemos sido creados como para producir. Como que la cuestión más metafísica, la cuestión más espiritual, la cuestión más del pensamiento, de las Más emociones, humana. más humana. Diste una palabra muy hermosa, más humana, se pone en tela de juicio y en entredicho de, bueno, ¿qué es lo humano ahora? ¿Qué vamos a aportar o cómo vamos a continuar? Pero no es una cuestión para asustarnos y para quedarnos dentro de esa cajita imaginaria y chiquitita, ¿no? Sino para aprovechar, así como aprovechamos los celulares, así como aprovechamos las calculadoras, como ahora aprovechamos las computadoras para escribir y para borrar. No sé si alguna vez te tocó, en mi casa había una máquina de escribir que era como wow, ¿no? Porque tú escribías todo primero y ella no tecleaba hasta que tú le dabas enter. Ah, Entonces no tenías que borrar toda la página que escribías, si te equivocabas podías retroceder y darle clic ya cuando escribía y eso era como algo wow. Te sí, ahorraba, avanzada. te ahorraba muchísimo tiempo porque si te equivocabas en una letra antes tenías que desechar toda la Toda página, la página, exacto. sacarla y tirarla a la basura y volver a empezar, entonces era horrible. En cambio, esto te permitía otro tipo de posibilidad y la gente no dejó de escribir. No, exactamente. Bueno, pero entonces, para pasar en limpio todo lo que estamos pensando en este momento, eh, Mente sin caja es un poco hablar sobre cómo aprendemos, ¿no? O sea, atreverse a mirar desde otro lugar es también invitarnos a explorar y explorar, indagar, hacernos preguntas, experimentar. Tiene mucho que ver con el aprendizaje, ¿no es cierto? Muchísimo que ver con el aprendizaje. Yo diría que demasiado, pero además es una excusa también. A veces como que funcionamos a base de, vamos a ponernos una meta, un objetivo. El objetivo de esto es ir en contrasentido de muchas cosas. No desde la subversión o no desde criticar todo lo hegemónico o todas las cosas que van pasando, sino en realidad ofrecer un punto de vista distinto. Es como, no sé, vas y le cuentas un problema a algún amigo, a algún compañero, o vas a un grupo de estudio y tienes en tu cabeza que la única manera en la que se puede estudiar es haciendo pomodoros. 20 minutos de estudio, 25 minutos de descanso, y hay alguien que te dice, che, y si aprovechas esos 20 minutos para hacer tal cosa, si dialogamos, si debatimos, si nos exponemos ambos, cerrarte esa posibilidad tampoco te permite avanzar en el aprendizaje. Entonces, como sabemos que hay gente que sabe muchísimo más que nosotros en muchísimos otros temas, que es con seguridad que es así, la intención también de acá es ser no como que ponernos encima del conocimiento, sino ponernos también al Buscar. servicio de las preguntas que van surgiendo. Por ahí, después del podcast quedan más preguntas que respuestas, pero buenísimo. Ojalá, ojalá. Bueno, sí, vamos a hablar de aprendizaje, vamos a hablar de cómo, digamos, mm, de cómo nos imaginamos que debería ser el aprendizaje, un aprendizaje que está relacionado con la vida, ¿no? Porque vivir es un poco atreverse a aprender todos los días algo nuevo. No vamos a hablar solo del aprendizaje escolar, sino de cómo nos imaginamos que los ciudadanos de Mm. cualquier edad en esta época necesitan aprender, qué habilidades, qué competencias son las que tenemos que tener. Puntualmente, recién mencionabas la inteligencia artificial, puntualmente en relación con la tecnología, en en estas últimas décadas, diría, la tecnología se ha desarrollado velozmente y esto Muchísimo. fue impactando fuertemente en nuestras conductas, ¿no? Recién mencionabas una de las consecuencias, por ejemplo, o el impacto que está teniendo en los niños y en los adolescentes con esta
problemática de la ludopatía, pero hay Ujú. muchas otras conductas que se fueron transformando, muchas costumbres, nuestra cultura, ¿no? La comunicación se ha ido transformando a partir de este desarrollo, de esta invasión que la tecnología ha hecho en muchos ámbitos de nuestra vida, y por eso es necesario como revisar un poco quiénes somos frente a estos cambios, a esta tecnología ¿Cómo con la vamos que convivimos. creciendo con esto? ¿Cómo vamos Exacto. incorporándolo? Eh, mencionabas esto, Sil, que es importante de cómo han ido cambiando las costumbres. Mm. Ahora, por ejemplo, no estoy hablando hace 20 años, hace 2, 3 años, las personas era muy usual que levantaran su teléfono y te llamaban. Antes de la pandemia, ¿no? Ahora durante la pandemia se empezó a gestar esto de que la gente te manda un mensaje antes de llamarte, porque entiende que si no contestas el mensaje es que estás ocupado. Como que ya se vuelve, incluso para muchas personas con las que me he cruzado, me dicen, che, no me llames directamente porque me generas un pico de ansiedad, mándame un mensaje y yo te digo si te puedo contestar o no. Es también como, no estoy a tu servicio para contestar, como quizás en las casas de antes, si uno se quería conectar al internet, no podías porque estaba el teléfono en línea ocupado y tu mamá, tu papá, cualquiera de la casa te decía, oye, desocúpalo porque a lo mejor entra una llamada importante. O sea, ya no se está esperando que el otro, de manera activa, Irrumpa. irrumpa en mi vida, sino yo también voy a decidir sobre esto. Entonces, por ejemplo, mi celular no tiene todas las notificaciones de WhatsApp desactivadas. Yo no veo los mensajes, sino cuando decido ir al celular para verlos. Obviamente el de mi esposa, porque tengo una bebé de 2 años, está activo, pero es el Claro. único que está. Pero de resto es Bueno, como, pero tengo una está bien, tranquilidad para eso. pero hay un criterio, una fundamentación por la cual esos mensajes tienen espacio y otros pueden esperar, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo percibimos el tiempo, ¿no? Cómo, digamos, Y el valor que le damos. y el valor que le damos y cómo, digamos, entablamos contacto con los otros y los otros, digamos, si todos los otros tienen espacio al mismo tiempo en mi agenda o si puedo, digamos, organizarlos para poder atenderlos de otra forma, Claro. ¿no? Para poder pensar que les respondo. Bueno, esto de las pantallas te diría que es uno de los primeros temas que estaría bueno que toquemos en los próximos Episodios, sí. episodios. Y a propósito de esto, Fernando, yo sé que estás trabajando muchísimo con este tema y me gustaría que antes de que cerremos esta Ya se nos está yendo el introducción, tiempo, sí. sí, qué rápido. Es demasiado rápido, ¿cierto? Me gustaría que cuentes un poquito sobre estos dos encuentros que van a suceder pronto, que son para padres, docentes y adultos en general que necesitamos conocer muchas cosas para acompañar a niños y adolescentes en esta aventura de crecer con pantallas, ¿no? Totalmente. Es un espacio abierto a toda la comunidad. Es un curso que estamos brindando desde Learning Team, que estamos brindando también en compañía de otros socios estratégicos, con Familia y Mente. Ahora se me va el nombre. Catalizadores de Catalizador de aprendizaje, aprendizaje. gracias, Sil. Y la idea es promover que dentro de estos espacios podamos hablar fácilmente de cómo acompañar con la tecnología. Es decir, no es esa solución sencilla de decirle al otro, bueno, ¿quieres simplemente poner límites y ya con eso tu hijo no va a tener ningún problema con las pantallas? La realidad hoy es otra. O sea, poner un límite donde yo le diga al chico, quiero que utilices este celular 1 hora al día. Bien. ¿Y qué hace con eso? En 1 hora se puede meter a cualquier página que quiera, sin supervisión. Mm. En 1 hora puede apostar lo que le diste de mesada sin ningún problema. En 1 hora puede estar viendo una película que no es de una adecuada edad para él, sin ningún inconveniente. Entonces tampoco es el tema queda saldado por la cantidad de tiempo que estás expuesto a la pantalla. Obviamente que si es un niño menor de 2 años, pues estamos hablando de otro tema, pero cuando estamos acompañando a un adolescente, un adulto joven inclusive, ahí la cuestión cambia no tanto a la importancia que se le da a las horas, sino a cómo me intereso por este chico. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Por qué mi hijo o mi hija necesita publicar toda su vida en redes sociales? ¿Qué riesgo tiene eso? Conozco lo que es el grooming, conozco lo que es el moving, conozco lo que es el sexting, o esto me escandaliza y me tengo que quedar en la cajita metido porque
¿cómo le voy a hablar de sexualidad a mis hijos? Es imposible. Ellos aprenden todo total con los youtubers, ¿no? Dicen. Bueno, entonces, interesantísimo esta invitación que nos va a hacer Fernando. Vamos a dejar en la descripción del video más información para Los quienes días, los quieran horarios. sumarse. Exactamente, crecer con pantallas, cómo acompañar a los niños y adolescentes para convivir de manera saludable con la tecnología. No se lo pueden perder. Bueno, Fernando, ya cerrando este encuentro número 1 de Mentes sin Caja, digamos, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Bueno, vamos a estar haciendo este podcast. Nos van a ver un poco raro, ¿no? Porque la idea es que estamos grabando algunos seguidos. Entonces, por ahí nos ven con la misma ropa. No se preocupen. Si nos bañamos entre corte y Sí, corte. claro. No, nos damos una ducha rápida, ¿no? Y vamos a estar saliendo. Descansamos, después nos Claro, atornillamos acá. Nos encanta venir a punto cero, pero también vamos y descansamos. claro. Y salimos todos los martes a lo que es el mediodía, hora de Argentina, 10 a.m. hora de Colombia, 9 a.m. hora de México. Vamos a salir sobre todo por YouTube, en el canal de @learningteam, y cuando estén los otros dispositivos, lo que es Spotify, Evox, todas esas otras plataformas, se los vamos a ir contando. Por ahora, solo por YouTube, ¿sí? Para que nos vean también un poco. Para que nos encuentren. Exactamente. Bueno, entonces esto quiere decir que nos reencontramos el próximo martes a las 12 del mediodía de Argentina, 10 de Colombia y 9 de México. Y que vamos a estar hablando también de cosas importantísimas. Tenemos 2 entrevistas ya preparadas y listas. Una que hicimos a Claudio Greco para hablar todo esto de la ludopatía infantil, y otra para Hernán Reyes. Exactamente. Vamos a hablar todo lo legal. Exactamente, sobre el tema de la ludopatía. Nos vamos a encargar bastante sobre este tema porque es de gran preocupación en este tiempo. A ver si podemos llegar a encontrar alguna punta que nos ayude a los adultos a acompañar a los niños frente a este flagelo importante que afecta a su salud mental. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse y nos reencontramos en una semana. Una semana. Gracias, Gracias, Silvi. Fer.